Javier Grefe está en Ecuador en calidad de prometeo que presta sus servicios al Ministerio Coordinador de Talento Humano. Es francés, profesor de Economía del Arte y de la Cultura en la Universidad de París. ANEPI conversó con él sobre la relación del arte, la cultura y la economía en Ecuador en el marco de la propiedad intelectual. Grefe considera que en la relación entre propiedad intelectual y cultura, la gente pone todo el enfoque en el pago de derechos, a pesar de que todo el mundo entiende el interés de los artistas de vivir de sus creaciones. Por eso, él prefiere abordar otra perspectiva. Hay una otra vertiente que es, de mi punto de vista, también más interesante, quizás porque menos conocida, y que es muy relevante para Ecuador. Es el hecho que con la artesanía de arte, por ejemplo, o con el patrimonio intangible, con los saberes ancestrales, se tiene conocimientos que pueden mejorar mucho la vida de las personas, la calidad de los objetos. Es decir, que se utiliza la cultura no directamente como un espectáculo, sino como un recurso que va a mejorar la vida cotidiana de las personas. Vista así la cuestión, el derecho de propiedad intelectual se vuelve importante en tanto sirve para conservar los saberes ancestrales, el patrimonio y la artesanía, y al mismo tiempo para utilizarlos sin que se momifiquen, sin que se queden como fueron 1000 o 2000 años antes. El problema es que hay que saber que es un recurso de la comunidad y que es normal que la comunidad puede tener un control sobre el uso de sus recursos, sea que lo utiliza por sí misma o sea que va a ser utilizado por otros. Y entonces hay una otra perspectiva de la relación entre cultura y propiedad intelectual que es muy pertinente, muy relevante. ¿Cómo lograr que la cultura sea útil en la vida cotidiana de las cosas? Según Grefe, primero, no hay que hacer demasiadas leyes, aunque hay que implementarlas. Y segundo, hay que vincular la cultura conocida como bellas artes con la cultura popular. Si no se vincula los dos, va a perderse de un lado un recurso fantástico que es el patrimonio cultural del Ecuador, y del otro lado va a ser muy difícil, no imposible, pero muy difícil de, por ejemplo, hacer conocer artistas, obras, espectáculos. Grefe se refiere a que los artistas, obras y espectáculos nacionales sean reconocidos en el mundo. En este punto, el experto francés en economía del arte y la cultura anota un problema, el de las industrias culturales. El país es bastante pequeño, eso se sabe. Y se sabe, por ejemplo, que hoy la industria cultural está concentrada a nivel mundial entre unos 5 países, decimos, y al nivel de los territorios está concentrada en las ciudades, es muy clásico. Entonces son desequilibrios de los y el Ecuador puede padecer muchos de esos desequilibrios. Y es para eso que yo creo que hay que dar una dimensión muy específica a los productos del Ecuador, y esa dimensión muy específica puede venir de una vinculación, de una hibridización entre los elementos formales y los elementos informales, los recursos formales y los recursos informales. Se ve que los artesanos son muchos concentrados en el sector informal, y los artistas disfrutan más o menos del sistema formal y de unos recursos, de unas formaciones, pero hay que hacerlo juntos, y probablemente que es también un poco la diferencia entre el arte y la cultura. Es decir, que el arte que no se transforma en cultura no es muy interesante. Es interesante, puede ser muy amusante, puede ser violento, todo. Pero lo que es muy interesante es de tener un poco esa dimensión de se hace el arte con la comunidad. Yo no digo
para ser útil a la comunidad, porque sería un otro debate, pero para tener una respuesta de la comunidad, un intercambio. Y ese intercambio puede existir en los campos puramente artísticos, como también en campos económicos o campos sociales. Para ilustrar la relación entre arte, cultura y economía, Grefe pone de ejemplo algo que ocurre en Japón. En Japón hay una cosa muy curiosa. Es la misma palabra para calificar a un artista o a un artesano. Y en este país nunca han tenido la distinción. Eso es un punto de vista muy fundamental en la sociedad japonesa. Es decir, que el producto debe, cada producto, cualquier sea, debe tener una dimensión estética. No es un debate, hay la estética de un lado y la funcionalidad o el utilitarianismo del otro lado. No, se debe ser juntos. Bueno, más o menos, naturalmente, pero hay ese trabajo. Y, por ejemplo, los ejemplos de Sony son muy interesantes. Aún mismo, en Japón hay una cosa que se conoce muy bien, es el arte en inglés es el wrapping. El empaquetamiento. Y es muy interesante porque es una cosa que es útil y es en el mismo tiempo es una cosa que es bella. Y hay una innovación fantástica en este campo cada año. Javier Grefe conoce bien esta realidad porque también es profesor en Japón. Mientras termina la entrevista, conversa acerca de cómo las tiendas japonesas contratan artistas que se encargan de diseñar las envolturas, el empaquetamiento de los artículos que se venden. La gente va a un almacén a adquirir algo que requiere, dice, y al comprar se va feliz porque el envoltorio es sumamente atractivo. Un ejemplo simple para entender la relación entre tres conceptos abstractos: arte, cultura y economía.